Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero comenzar con una declaración clara y poderosa. Cuando Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Muchas veces buscamos soluciones en todos lados, corremos detrás de las respuestas, pero olvidamos el principio más sencillo y más profundo: poner a Dios en el centro de nuestra vida. La fe no es una emoción pasajera ni un simple pensamiento positivo. La fe es confiar en lo que no vemos. Es creer que la mano de Dios puede mover montañas, abrir mares y transformar situaciones imposibles. La fe abre las puertas a lo sobrenatural. Cuando tú crees de verdad, el cielo se alinea a tu favor y los milagros se hacen visibles en tu vida. El Espíritu Santo es quien hace que esa fe se encienda en tu corazón. Él no es una teoría, es una persona viva y poderosa que quiere caminar contigo cada día. Cuando le das lugar al Espíritu, Él trae consuelo en medio del dolor, dirección cuando hay confusión y fuerza cuando sientes que no puedes más. No es un lujo tenerlo, es una necesidad para todo aquel que quiere vivir bajo la gloria de Dios. Y cuando vives guiado por el Espíritu, empiezas a experimentar milagros. No solo milagros de sanidad o provisión, sino milagros en lo profundo del alma. Cadenas que se rompen, miedos que se disuelven, vidas que son restauradas. Los milagros no son cuentos del pasado, son realidades de un Dios que sigue actuando con poder. Dios también desea prosperar tu vida. La prosperidad no se trata solo de dinero, se trata de tener paz, de ver a tu familia unida, de disfrutar la abundancia de lo necesario y de lo eterno. La prosperidad comienza cuando entiendes que todo lo que tienes proviene de Dios y cuando decides administrar tu vida con gratitud y obediencia. Amada iglesia, cuando participamos juntos en encuentros masivos, no venimos solo a llenar un auditorio. Venimos porque aquí el Espíritu se mueve, la fe se fortalece y los milagros se multiplican. Estos momentos son un anticipo de lo que el cielo quiere derramar sobre cada hogar y cada corazón que se atreve a poner a Dios primero. Hoy te pregunto con amor y firmeza, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Está en primer lugar o lo has dejado para después? No pierdas más tiempo. No pongas excusas. El verdadero cambio comienza cuando tomas la decisión de rendirle tu vida entera. Así que te invito, aquí y ahora, a levantar tu fe, a abrir tu corazón al Espíritu Santo y a creer que los milagros llegarán a tu casa. Decide hoy poner a Dios primero y verás cómo todo lo demás empieza a alinearse bajo su perfecta voluntad. Cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, no se trata de una frase bonita para repetir, sino de una decisión profunda que cambia el rumbo de la vida. Muchas veces nos levantamos corriendo detrás de responsabilidades, del trabajo, de la familia, de los estudios, y en medio de todo ese ruido dejamos a Dios en segundo plano. El problema no es tener ocupaciones. El problema es cuando esas ocupaciones toman el lugar que le corresponde al Creador. Poner a Dios primero significa reconocer que Él es la fuente de todo lo que somos y tenemos y que sin Él nada de lo demás tiene verdadero valor. Cuando Dios está en el centro, las prioridades se alinean. No se trata de olvidar tus sueños o responsabilidades. Se trata de entender que tu fuerza, tu dirección y tu sabiduría provienen de Él. Muchas personas viven angustiadas porque intentan sostener todo con sus propias manos y terminan agotadas. Pero cuando Dios está primero, incluso en medio de la dificultad, encuentras paz, porque sabes que no caminas solo y que tu vida está en manos seguras. Él no te pide que ignores tu realidad, sino que confíes en que su poder es suficiente para guiarte en cada paso. Poner a Dios primero también implica entregarle las decisiones grandes y pequeñas de tu vida. Desde cómo administras tu tiempo, hasta cómo manejas tus recursos, tus relaciones y tus pensamientos. A veces pensamos que Dios solo se ocupa de lo espiritual, pero la verdad es que Él quiere estar en todo. Quiere guiarte en lo personal, en lo profesional, en lo familiar y en lo interior. Nada está fuera de su interés. Cuando decides buscarlo antes de tomar un paso, descubres que su sabiduría evita errores y su espíritu te conduce hacia caminos de bendición que no habías imaginado. Hay quienes dicen que poner a Dios primero es difícil porque la vida moderna es exigente. Pero la realidad es que nunca habrá suficiente tiempo si no lo decides. Poner a Dios primero no siempre significa más horas, significa darle lo mejor de tu atención, lo mejor de tu vida. Es elegir hablar con Él al empezar el día, es detenerse un momento para escuchar su voz, es preferir su voluntad aunque a veces contradiga tus planes. Ese acto de obediencia se convierte en una semilla que más tarde dará fruto en todas las áreas. Muchos testimonios demuestran que cuando alguien decide honrar a Dios primero, las demás cosas empiezan a acomodarse de una forma sorprendente.
Las puertas que estaban cerradas se abren, las cargas se vuelven más livianas y hasta los conflictos más grandes encuentran soluciones inesperadas. No porque la vida sea perfecta, sino porque el orden de prioridades permite que el poder de Dios se manifieste con libertad. Al ponerlo primero, le das el espacio para obrar donde tus fuerzas ya no alcanzan y tu visión es limitada. La fe es mucho más que un concepto religioso que repetimos en momentos de dificultad. La fe es la fuerza interior que nos impulsa a creer en lo que no vemos y a esperar lo que todavía no llega. Es ese acto de confianza que parece irracional para algunos, pero que para el que cree se convierte en la llave que abre lo imposible. Tener fe no significa negar la realidad, significa reconocer que hay una realidad más grande que gobierna por encima de la nuestra. Y es la realidad del poder de Dios que se mueve en lo invisible mientras nosotros seguimos confiando. Creer de verdad requiere valentía porque implica soltar el control y descansar en las manos de Dios. Todos tenemos la tendencia de querer resolver las cosas por nuestra cuenta, pero la fe nos lleva a reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos de algo más alto. La fe es ese salto que das sin ver dónde vas a caer, confiando en que Dios ha preparado el terreno antes de que llegues. Cuando eliges confiar, aunque las circunstancias sean contrarias, tu corazón empieza a experimentar paz y tu mente se abre a la esperanza de que el mañana puede ser diferente. La fe no se alimenta de las circunstancias, se alimenta de la palabra de Dios. Mientras más escuchas y guardas lo que Dios ha dicho, más fuerte se hace tu confianza en Él. Porque cuando lees que Él abrió el mar rojo, sanó a los enfermos, multiplicó panes y levantó a los muertos, no lo haces solo para recordar historias antiguas, lo haces para entender que el mismo Dios sigue teniendo el mismo poder hoy. La fe te conecta con ese poder y lo activa en tu vida diaria, trayendo respuestas que jamás podrías alcanzar solo. La fe también tiene la capacidad de transformar la manera en que enfrentas las pruebas. No hace que los problemas desaparezcan mágicamente, pero cambia la perspectiva desde la que los miras. Una persona sin fe se hunde en el miedo y en la desesperación, pero una persona con fe camina sobre el mismo mar que amenaza con ahogarlo. La diferencia no está en el tamaño de la tormenta, sino en la confianza depositada en un Dios más grande que cualquier tormenta. Así la fe se convierte en el ancla que sostiene incluso cuando todo alrededor parece sacudirse. Es en los momentos de mayor oscuridad donde la fe demuestra su verdadero poder. Cuando ya no hay recursos humanos, cuando las puertas se cierran y los diagnósticos son negativos, la fe se levanta como una voz que dice: no se acaba aquí, todavía hay un Dios que puede obrar. Y aunque a veces no entiendas el proceso, la fe te mantiene firme porque sabes que tu historia no depende de las circunstancias, depende de un Dios que cumple lo que promete y que jamás abandona a quienes confían en Él. El Espíritu Santo no es una idea abstracta ni un símbolo religioso. Es una persona real que quiere habitar en lo más profundo de tu vida. Su presencia no se limita a un momento de oración o a un culto. Él desea caminar contigo a cada paso, en lo sencillo y en lo complejo, en lo cotidiano y en lo extraordinario. Muchas veces lo reducimos a una emoción que sentimos en la iglesia, pero el Espíritu es mucho más que eso. Es el guía fiel que nunca se equivoca y que conoce mejor que nadie lo que realmente necesitas en cada temporada de tu vida. Cuando decides darle espacio en tu corazón, empiezas a notar cómo su voz suave y clara te va dirigiendo de manera práctica. Te recuerda lo que es correcto cuando tu mente quiere justificar lo incorrecto, te da valor cuando tus fuerzas se debilitan y te inspira cuando todo parece estar detenido. Esa guía no siempre llega en gritos ni en señales espectaculares. Muchas veces se presenta en una convicción profunda, en una paz que no tiene explicación o en un consejo interno que te aparta de decisiones que podrían dañar. El Espíritu Santo también trae consuelo cuando las heridas del alma parecen insuperables. En los momentos de dolor donde nadie sabe qué decir y las palabras humanas parecen insuficientes, Él se convierte en esa voz que calma y en esa presencia que abraza desde dentro. No es un consuelo pasajero, es una certeza que se instala en el corazón y que afirma que no estás solo, que hay alguien que permanece contigo incluso cuando todos se van. Ese consuelo transforma lágrimas en fuerza y convierte la soledad en una oportunidad para descubrir la compañía divina. Además de consolar, el Espíritu fortalece. No se trata solo de motivación, se trata de un poder sobrenatural que se activa en tu interior para hacer lo que de otra forma sería imposible. Cuando enfrentas batallas espirituales, luchas internas o desafíos grandes, el Espíritu Santo se convierte en tu fortaleza invisible. Él no te quita la responsabilidad de caminar, pero te da la capacidad de avanzar cuando tus pies sienten que ya no pueden. Su fuerza es la que sostiene a quienes deciden depender más de lo que Él puede hacer que de lo que ellos mismos pueden lograr.
Otra forma en la que el Espíritu Santo actúa es trayendo claridad cuando hay confusión. Todos hemos vivido momentos donde no sabemos qué camino tomar, donde las opciones parecen iguales y el miedo al fracaso nos paraliza. En esos momentos, el Espíritu trae luz y dirección. No siempre con mapas detallados, pero sí con pasos firmes que poco a poco van mostrando el camino correcto. Esa dirección te libra de decisiones apresuradas y te permite caminar con seguridad, sabiendo que no estás improvisando, sino siendo guiado por alguien que conoce el final desde el principio. Los milagros no son recuerdos lejanos de historias antiguas, son realidades que siguen manifestándose hoy en la vida de quienes creen. Un milagro no siempre se presenta con grandes luces o situaciones extraordinarias. Muchas veces se da en lo cotidiano, en esa respuesta inesperada que llega justo a tiempo, en esa sanidad que la ciencia no puede explicar, o en esa puerta que parecía cerrada y de repente se abre. Vivir con fe es vivir con los ojos atentos para reconocer que Dios actúa en lo pequeño y en lo grande, y que nada limita su poder cuando encuentra un corazón dispuesto a confiar. Cuando escuchamos hablar de milagros, es fácil pensar en algo lejano que le pasa a otros, pero la verdad es que todos estamos llamados a experimentarlos. Dios no ha cambiado, su poder no se ha reducido ni sus promesas han caducado. Lo que hizo en generaciones pasadas, lo puede volver a hacer en la tuya. Y muchas veces lo único que se interpone es la falta de expectativa. El milagro comienza cuando dejas de decir, eso no es para mí, y empiezas a declarar, Dios también puede hacerlo en mi vida. Esa actitud abre el camino para que lo sobrenatural se haga real en tu historia. Los milagros también tienen la capacidad de transformar el corazón de quienes los presencian. No solo impactan a la persona que recibe la respuesta, sino también a los que están alrededor. Una sanidad inesperada despierta la fe de los que dudaban. Una provisión abundante fortalece la esperanza de quienes esperaban su propio milagro. Una reconciliación imposible inspira a los que anhelan restauración en su hogar. Los milagros son testimonios vivos que gritan que Dios sigue activo, que no se ha retirado del mundo y que se complace en intervenir a favor de quienes lo buscan con sinceridad. A veces los milagros no ocurren de la manera que imaginamos, y eso también es parte de su grandeza. Podemos pedir algo específico y recibir una respuesta diferente, pero con el tiempo descubrimos que era mejor de lo que habíamos pensado. El milagro no siempre es que Dios cambie la circunstancia, a veces es que cambie nuestro interior para enfrentarla con otra fortaleza. Ese cambio en el corazón es tan poderoso como cualquier provisión material, porque te convierte en alguien capaz de seguir caminando sin perder la fe aun cuando las cosas no suceden como esperabas. Cada milagro grande o pequeño apunta a la fidelidad de Dios y a su deseo de mostrarse cercano a sus hijos. No se trata de acumular experiencias sobrenaturales para contarlas, sino de entender que detrás de cada milagro hay un Padre que escucha, que responde y que quiere dejar huella en tu vida. Los milagros son recordatorios de que la fe no es inútil, de que la oración no es en vano y de que el cielo está más involucrado en nuestra vida de lo que muchas veces nos atrevemos a imaginar. Cuando hablamos de prosperidad, muchas veces lo primero que se viene a la mente es dinero, pero la prosperidad que viene de Dios va mucho más allá de lo material. Prosperar significa vivir en plenitud, tener paz en medio de cualquier situación y disfrutar de un corazón agradecido sin importar las circunstancias. Es ver a tu familia unida, disfrutar salud, tener lo necesario y sobre todo vivir con la certeza de que no te falta lo más importante. La verdadera prosperidad no se mide por lo que acumulas, sino por lo que disfrutas de la mano de Dios en cada etapa de tu vida. La prosperidad divina comienza con un cambio de mentalidad. No se trata de correr detrás de las riquezas como si fueran lo único que da sentido. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando entiendes que Él es la fuente, ya no vives ansioso por lo que falta, sino agradecido por lo que ya te ha dado. Ese agradecimiento abre las puertas a una abundancia que no se limita a lo económico, porque una persona agradecida vive ligera, disfruta más y transmite esperanza a los que le rodean. También es importante entender que prosperidad y obediencia están conectadas. Dios bendice a quienes deciden caminar bajo sus principios, porque esos principios no son cargas, son llaves que abren puertas. Cuando eres fiel en lo poco, cuando eres generoso con lo que tienes, cuando eliges ser íntegro aun cuando nadie te ve, estás sembrando semillas de prosperidad. No siempre la cosecha llega de inmediato, pero el que siembra con fidelidad cosecha en el tiempo perfecto, y lo que Dios entrega siempre llega con paz y sin añadir tristeza. La prosperidad toca todas las áreas de la vida. Una persona puede tener grandes bienes materiales y aún así vivir en soledad, en angustia o en conflicto constante. Eso no es prosperidad, eso es vacío disfrazado.
En cambio, alguien puede tener recursos modestos y experimentar alegría, armonía en su hogar y una paz que no tiene precio. Esa es la prosperidad que permanece, porque no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios que llena lo interno. Prosperar es tener equilibrio, es ver cómo cada área encuentra armonía bajo la bendición divina. Cuando pones a Dios primero en el área financiera, también aprendes a administrar con sabiduría. La prosperidad no se trata solo de recibir, sino también de saber dar. La generosidad no te empobrece, te conecta con la abundancia del cielo. Cada vez que ayudas a alguien, cada vez que compartes lo que tienes, estás sembrando en tierra fértil. Y esa siembra produce una cosecha que muchas veces regresa multiplicada, no solo en lo material, sino en gozo, en relaciones sanas y en satisfacción interior. La prosperidad verdadera fluye en círculos de dar y recibir, nunca se estanca porque su origen está en Dios mismo. Hay momentos en la vida donde sabemos que necesitamos un cambio profundo, pero ese cambio no comienza afuera. Comienza con una decisión interna de rendir la vida a Dios. Muchas veces intentamos mejorar a nuestra manera. Probamos con fuerza de voluntad, con planes nuevos, con consejos humanos, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos entregarle a Dios el control, cuando reconocemos que sin Él el esfuerzo se convierte en carga, pero con Él cada paso tiene propósito. Esa rendición no es debilidad, es la decisión más valiente que alguien puede tomar. Poner a Dios en primer lugar implica pasar de un estilo de vida centrado en uno mismo a una vida guiada por su voluntad. Esto no significa abandonar lo que eres o lo que sueñas, significa permitir que Dios tome lo que tienes y lo use de acuerdo a su plan perfecto. Muchas veces pensamos que rendirse es perder, pero en realidad es ganar todo lo que no podrías alcanzar por tus propios medios. Al darle tu corazón, Él no te quita identidad, te da una identidad más fuerte y más clara. Una que no depende de la opinión de otros ni de las circunstancias que cambian. La decisión de poner a Dios primero también se refleja en las elecciones diarias. No es solo un momento emocional en el que levantas la mano y dices que crees, es un proceso que se demuestra cada día en la forma en que vives. Es elegir lo correcto aunque lo fácil sea tentador, es confiar en su provisión aun cuando las cuentas no cuadran, es mantenerte firme en la fe aunque alrededor todo te diga que abandones. Esa constancia es la que marca la diferencia, porque demuestra que tu decisión no fue superficial, sino un compromiso verdadero. Rendir tu vida a Dios no significa que de repente todo será perfecto, pero sí significa que no tendrás que enfrentar nada solo. La diferencia está en quién camina contigo. Un corazón que decide poner a Dios primero encuentra fuerzas donde antes había debilidad, encuentra paz, donde antes había ansiedad y encuentra dirección donde antes solo había confusión. Es como encender una luz en medio de un cuarto oscuro, porque de pronto puedes ver lo que antes estaba oculto y caminar con seguridad hacia adelante. Esa compañía cambia la manera de vivir y de enfrentar la vida. Cada persona tiene que llegar a un punto donde se pregunta qué lugar ocupa Dios en su vida. No basta con decir que creemos, es necesario actuar como si realmente lo fuera todo. Esa decisión no se puede tomar por tradición, por costumbre o por lo que otros esperan de ti. Debe nacer de un corazón sincero que reconoce que necesita a Dios más que cualquier otra cosa. Cuando esa decisión es auténtica, abre un nuevo capítulo lleno de propósito, porque tu historia comienza a escribirse no con tus fuerzas, sino con la mano de aquel que nunca falla.